Queridos amigos de ThinkBricks, bienvenidos de nuevo. Hoy tenemos un invitado especial, el profesor Mohammad Marandi, un amigo nuestro. Acaba de regresar con nosotros para una entrevista especial sobre los acontecimientos recientes en torno al memorando entre la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América. Profesor Marandi, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme, es un gran placer. Entonces, profesor, parece que el acuerdo ha fracasado. Algo está pasando y realmente nos gustaría entender qué está ocurriendo, por qué lo que debía suceder en Ginebra debía pasar y no pasó. ¿Qué está pasando también desde la perspectiva iraní? ¿Quién está tratando de sabotear este acuerdo? ¿Y quién realmente controla la política exterior de Estados Unidos? Bueno, creo que ya respondiste la pregunta. El problema es el régimen israelí. El acuerdo necesita implementarse. Y uno de los elementos clave del acuerdo es poner fin al genocidio en el sur del Líbano, la limpieza étnica y la masacre masiva. El régimen israelí está empeñado en destruir el Líbano, y lo dicen abiertamente, lo dicen en sus declaraciones, lo dicen en sus publicaciones en redes sociales. Los medios occidentales no nos dirán esto porque los medios occidentales protegen a estos maníacos genocidas. Pero parte del acuerdo es que el régimen israelí se retire del Líbano y ponga fin a la masacre. Y en cambio lo que hace el régimen es intensificar la masacre. Bombardea más pueblos y más ciudades y mata a más mujeres y niños solo para arruinar el acuerdo. Ya lo habían hecho antes. Estoy seguro de que recuerdas, después de los 39 días de combates, cuando los estadounidenses aceptaron la derrota y tuvimos un alto al fuego, ellos. También había un acuerdo en ese entonces para que Irán permitiera que más barcos pasaran por el estrecho de Hormuz, porque Irán nunca lo ha cerrado. Siempre ha estado abierto para barcos rusos, chinos, iraquíes, barcos de Omán, barcos pakistaníes, países que no participaron en la guerra, pero estuvo cerrado para Arabia Saudita, los Emiratos, Qatar, Kuwait y Bahrein porque ayudaron a Estados Unidos a hacer la guerra y matar iraníes. Así que en el alto al fuego se suponía que Irán debía permitir que los barcos de esos países pasaran por el estrecho de Hormuz. Y luego se suponía que el régimen israelí debía retirarse del Líbano y poner fin a la masacre. Pero lo que pasó fue que Netanyahu inmediatamente bombardeó indiscriminadamente diferentes ciudades en Líbano. En 10 minutos asesinó a cientos de personas, gente común en diferentes ciudades, solo para arruinar el alto al fuego. Así de monstruoso es el régimen israelí. Y por supuesto, los medios occidentales lo ocultan al público. Dicen que estos son objetivos de Hezbollah. Muchos de los lugares que bombardearon estaban en zonas que no tenían nada que ver con la resistencia. Incluso la gente en esos vecindarios era pro-occidental o pro-saudí o pro-catarí y pro-israelí, pero no les importó. Bombardearon a todos. Así que querían romper el alto al fuego en ese entonces, hace como 2 meses, y lo lograron. Y esto llevó a la creciente crisis económica mundial. Y ahora están haciendo lo mismo otra vez. Están bombardeando pueblos y aldeas, tratando de matar a la mayor cantidad de personas posible para arruinar este acuerdo. Porque al principio mismo del acuerdo dice que la guerra en Líbano debe terminar y la soberanía libanesa debe ser restaurada. Así que los israelíes tienen que retirarse. Y eso es lo que están haciendo los israelíes. El régimen israelí está haciendo exactamente lo contrario para arruinar todo el acuerdo. A los israelíes no les importa si la economía global colapsa, no les importa si la economía estadounidense colapsa, no les importa si la economía india colapsa, solo les importa su proyecto sionista. Gracias, profesor Mohammad. Bueno, estábamos hablando sobre el memorando de Islamabad, así que el papel de Pakistán fue un papel clave y todos estaban discutiendo sobre esto. También teníamos al mariscal de campo Asim Munir como un intermediario clave respaldado por Pekín, pero ahora que el acuerdo ha fracasado, ¿todavía es posible hablar de un papel clave de la diplomacia itinerante de Pakistán o no? ¿Cuál es el futuro de la mediación de Islamabad en este posible acuerdo futuro entre Irán y Estados Unidos?
El acuerdo no ha fracasado completamente, pero está más cerca del fracaso, aunque solo han pasado un par de días. Los pakistaníes obviamente han jugado un papel positivo, pero al final del día estos son mensajes escritos que se envían de un lado a otro entre Irán y Estados Unidos. Y fue Estados Unidos quien estaba impidiendo un acuerdo. Al final, los estadounidenses tuvieron que aceptar, y cualquiera que lea el acuerdo reconoce que los estadounidenses tuvieron que admitir la derrota. Y es obvio por qué, porque perdieron en la guerra. Al principio de la guerra, Trump exigió una rendición incondicional y que Irán depusiera las armas. Y al final de la guerra tuvo que aceptar el plan de paz de 10 puntos de Irán como el marco para las negociaciones. Y luego impuso un asedio económico, lo cual fue un arma de doble filo. Él arruinó el mundo. Trump arruinó la economía global con la esperanza de destruir la economía iraní. E Irán lo resistió, así que tuvo que aceptar negociaciones. Y por supuesto, el texto de la negociación, el texto que se negoció, refleja las derrotas en el campo de batalla y en la guerra de asedio. Pero el problema es la implementación. Estados Unidos se resiste a la implementación y también lo hace el régimen sionista. Y si el acuerdo no se implementa, entonces comercien con estos 5 países. Eso ayudó a Estados Unidos a matar iraníes, los sauditas, los cataríes, los emiratíes, Kuwait y Bahrein. No podrán usar el estrecho de Hormuz. Bueno, déjame decirte, ¿crees que tal vez todo esto fue solo una especie de trampa? Para averiguar quiénes eran los halcones detrás de las líneas para descubrir a estos halcones, tanto por parte de Estados Unidos como por parte de Irán, ya que firmaron un memorando, no un acuerdo, no un tratado, y algunos analistas estaban discutiendo sobre esto. ¿Por qué un acuerdo legal de este tipo que es tan débil cuando tal vez podrían buscar algo más fuerte? Pero lo que hemos visto en las últimas 48 horas es que, en realidad, parece que el acuerdo estaba destinado a fracasar, ya sabes, por los ataques del régimen israelí. Y por otro lado, vemos que Estados Unidos sigue esperando sin responder, sin mostrar ningún tipo de posición oficial. ¿Crees que esto realmente podría estar en la mente de ambas partes que firman los tratados? Bueno, este MOU, este memorando de entendimiento, solo puede implementarse si Estados Unidos es honesto. Y Estados Unidos tiene que levantar el asedio, que es lo que ha hecho. Tiene que levantar las sanciones al sector energético de Irán, cosa que aún no hemos visto. Y tiene que liberar los activos iraníes, cosa que aún no hemos visto. Además de eso, tiene que terminar la guerra, el genocidio en Líbano. Ahora, Occidente tradicionalmente apoya al régimen israelí sin importar lo que haga. Si matan a cientos de miles de personas, los europeos, los estadounidenses, las élites, los apoyan completamente. Aunque la gente común odia al régimen y en Italia, por ejemplo, vimos enormes protestas contra el genocidio, pero me refiero a las élites, a la gente en el poder. Así están las cosas ahora. Tradicionalmente, Occidente apoya a los israelíes cuando bombardean Beirut, cuando bombardean ciudades en el sur del Líbano, cuando bombardean las casas de la gente. De hecho, ayer un amigo mío, su suegro, fue asesinado. Su casa fue bombardeada y quedó bajo los escombros. Y el régimen israelí no permitió que la gente se acercara al edificio para salvarlo, así que este anciano murió. Pero este es solo un ejemplo. Pero el problema es que si permiten que los israelíes violen el acuerdo, entonces la economía global se acercará cada vez más a una crisis. Así que Trump tiene que tomar una decisión. ¿Quiere permitir que la economía global colapse? ¿O debería detener a los sionistas para que no sigan matando mujeres y niños? Este es el verdadero problema aquí. El verdadero problema es si Estados Unidos está preparado para expulsar o forzar al régimen israelí a irse del Líbano y para dejar de matar gente. Si tiene la voluntad de hacer eso, entonces el acuerdo puede avanzar.
Si no tiene esa voluntad, entonces el acuerdo colapsará. Es lo que todos esperan ver. Así que cambiemos el tema a otro asunto. Tengo una pregunta muy práctica de un empresario iraní en nuestro equipo. Entonces, en caso de acuerdo, estamos hablando de miles de millones congelados y fondos que en realidad fueron liberados, 24.000 millones más otros miles de millones para invertir en la reconstrucción. ¿Cómo puede Irán garantizarlo? Garantizar que no habrá influencia estadounidense en la gestión de este dinero. Quiero decir, ¿existe un marco legal financiero específico para proteger estos activos de la interferencia occidental o no? Bueno, la liberación de fondos, que son 12.000 millones de dólares, y luego en los próximos meses otros 12 millones de dólares de dinero iraní que fue robado. Ah, Ese dinero, los 25.000 millones de dólares que serán liberados según el plan, es dinero iraní. Así que los iraníes lo usarán de la manera que ellos quieran. Ese otro dinero del que hablas, el dinero de inversión, por supuesto, tiene que pasar por las leyes iraníes y tiene que pasar por el gobierno, como en cualquier otro país. La inversión extranjera tiene sus propias regulaciones. Y básicamente lo que esto está haciendo es romper el régimen de sanciones, porque los estadounidenses han impuesto muchas leyes para evitar que los países hagan negocios con Irán, que inviertan en Irán. Así que básicamente este acuerdo está rompiendo ese régimen de sanciones, este elemento. Eso es muy interesante porque es uno de los puntos que creo que nos gustaría ver y por supuesto estamos contentos de que Irán recupere su propio dinero. Y exactamente sobre esto, sobre esta influencia económica iraní, sabemos que Estados Unidos es muy sensible a la presión económica, especialmente en lo que respecta a la escasez de energía. Entonces, ¿cómo planea Irán usar su capacidad de presión, como por ejemplo restringiendo nuevamente el tráfico en el estrecho de Hormuz para hacer que este tipo de presión sea más dolorosa para Washington? Porque sabemos que ellos no pueden soportarlo por tanto tiempo. Pero primero siempre debemos tener en cuenta que Irán no inició esta guerra y que el comercio a través del estrecho de Hormuz siempre fue normal. Y Estados Unidos inició la guerra y aquellos países que ayudaron a Estados Unidos, los iraníes decidieron detener los barcos de esos países. No todos los barcos, como dije antes, solo los barcos de quienes ayudaron a matar iraníes. Así que ahora mismo tenemos un acuerdo y los barcos de estos países pueden moverse de un lado a otro como solían hacerlo. Pero si Estados Unidos viola el acuerdo, entonces sus aliados que lo ayudaron seguirán teniendo restricciones. Así que lo más inteligente que podría hacer Estados Unidos sería implementar el acuerdo. De lo contrario, esos países que son culpables de crímenes de guerra contra Irán, sus barcos seguirán enfrentando restricciones. Ahora, esas restricciones podrían ser, ya sabes, absolutas. Podrían ser. Todos podrían estar restringidos, o podría ser que solo un pequeño número de ellos pueda participar en este comercio. Eso dependería de las circunstancias, pero lo que Irán quiere es la normalización. Y la única manera de lograr la normalización es que los estadounidenses pongan fin al genocidio. Y ellos pueden terminar con el genocidio porque son quienes están proporcionando las bombas, las armas y el dinero. Quiero decir, Israel sin Estados Unidos se desmoronaría. Es un país débil, es un país pequeño. Todas sus capacidades existen simplemente porque los estadounidenses se las aportan al país. Los europeos también, los alemanes, los británicos, pero los estadounidenses hacen mucho más que cualquier otro. Así que si los estadounidenses quieren la normalización de los negocios y el comercio asiáticos y el flujo de energía, es muy fácil. Todo lo que tienen que hacer es detener el genocidio. De lo contrario, si no lo hacen, eso significa que el acuerdo se viene abajo y fracasa. Y si fracasa, entonces Irán ah, tratará a esos 5 países de manera diferente. Abordándolo ahora desde la perspectiva del sur global y de los BRICS, Estados Unidos una vez más mostró al mundo que no pueden permitirse ningún tipo de acuerdo internacional, no son confiables.
Entonces, ¿cree que este evento impactará en las creencias y en la confianza de las economías y países emergentes, en las relaciones financieras con la diplomacia occidental y el sistema financiero liderado por Estados Unidos o no? ¿El sistema financiero o no? Robert Kagan, quien es básicamente el padrino de los neoconservadores y una persona muy cercana a Dick Cheney, quien fue el vicepresidente de George Bush, dijo que esta fue la mayor derrota que Estados Unidos haya experimentado. Y eso significa que esto es mucho más grande que cualquier otra guerra, incluso Vietnam. Y esto, creo, es una clara indicación del hecho de que el mundo se verá gravemente afectado por la derrota de Estados Unidos. Y el imperio, por supuesto, ya estaba en decadencia. Pero esto, creo, fue un momento muy especial en la historia. Y creo que el proceso de cambio en todo el mundo y la aparición de un orden multipolar se va a acelerar. Porque por primera vez Estados Unidos ha fracasado por completo. No es solo que Irán haya sobrevivido, es mucho más que eso. Irán, hasta el último minuto, estuvo lanzando misiles y drones contra bases estadounidenses, destruyéndolas casi todas, y el resto quedaron gravemente dañadas, apuntando al régimen israelí día y noche, respondiendo cuando la infraestructura crítica de Irán fue atacada, destruyendo infraestructura crítica del régimen israelí y de esos países que estaban ayudando a Estados Unidos en la guerra. Así que esta fue una guerra donde los estadounidenses fracasaron por completo. Y por supuesto, Irán salió mucho más fortalecido. E Irán se convirtió en un héroe, o el héroe para la mayoría global. Así que sí creo que como resultado va a haber cambios enormes y que eso impactará el control de Estados Unidos, el control de Estados Unidos sobre la economía global, sobre los acontecimientos en todo el mundo, su capacidad para imponer su voluntad a otros pueblos y otras naciones. Esto va a suceder, esto actuará como un catalizador y acelerará los cambios que estamos presenciando. Permítame, profesor, y con una pregunta sobre el papel político del deporte. Estamos en el periodo de la Copa del Mundo y hace unos días la selección nacional de Irán jugó contra Nigeria y los jugadores entraron al campo llevando la mochila de los niños durante el himno nacional en recuerdo de los mártires de la escuela de Minab, Nueva Zelanda. Sí, perdón. Mañana va a jugar el segundo partido contra Bélgica, si no me equivoco. Y sabemos que con la clara actitud de avestruz de Estados Unidos hacia los atletas iraníes, déjame preguntarte, con un toque de ironía, ¿qué darías por ver a Trump entregar personalmente la Copa del Mundo, dársela al equipo nacional iraní en suelo estadounidense? Bueno, la selección nacional de Irán es un buen equipo. Me parece muy poco probable que lleguemos a ese punto. Preferiría que el equipo iraní no tuviera que recibir la copa completa de Trump. Preferiría que Trump nunca fuera visto junto a ningún iraní. Lo que me gustaría ver es que la Copa del Mundo transcurra en paz y que la gente la disfrute. Estados Unidos está tratando muy mal al equipo iraní. Y así como trata al pueblo iraní, al pueblo libanés, al pueblo palestino, de una manera muy vergonzosa, incluso en el fútbol, no puede comportarse normalmente. Pero espero que los partidos sean una oportunidad para que la gente olvide algo de su dolor y algo del sufrimiento que ocurre en el mundo. Pero al mismo tiempo también espero que la gente no olvide Gaza, que no olviden Líbano y que no olviden los crímenes que el régimen israelí comete a diario. Y que todos sigan activos presionando a Estados Unidos, a los europeos, por apoyar el supremacismo étnico, el genocidio y la limpieza étnica. Profesor Marandi, muchas gracias por su tiempo y sus ideas, como siempre, y realmente esperamos verlo muy pronto. Muchas gracias a toda nuestra audiencia.
Manténganse atentos, manténganse informados y nos vemos en la próxima entrevista. Adiós.